Buen día, estimada comunidad. Mi nombre es Morín Valdés, soy psicóloga en práctica del Centro Psicosocial y el día de hoy vamos a conversar sobre las creencias o pensamientos irracionales. Primero vamos a revisar algunos antecedentes de este concepto. Albert Ellis fue quien acuñó el término y lo incorporó a su modalidad de psicoterapia. Él fue un psicoterapeuta cognitivo de origen norteamericano, quien en 1955 fundó la terapia racional emotiva conductual, más conocida como TREC. Su técnica se fundamentaba en hacer consciente la irracionalidad del pensamiento humano, es decir, que las personas seamos capaces de darnos cuenta de que estamos pensando de manera irracional, para así poder entender y superar los hechos dolorosos de nuestra vida o algún acontecimiento que nos esté generando malestar. Albert Ellis tenía como premisa que no son las circunstancias o los hechos como tal lo que propician los estados emocionales, tanto positivos como negativos, sino más bien la forma que tenemos las personas de interpretarlos. Entonces, ¿qué son o qué se va a entender por pensamiento irracional? Esta va a ser una manera de pensar en la que no prima la razón, la objetividad o la evidencia para razonar, sino que usa otros elementos contrarios a la razón, como por ejemplo la emoción o la imaginación. Este tipo de pensamiento se basa en un infortunio en particular, desde el cual se saca una conclusión en general que tiende a tener una connotación negativa. Por ejemplo, pensemos en una persona que va camino a tomar el transporte público en camino a su trabajo y lamentablemente no lo alcanzó a tomar. Automáticamente puede pensar, tengo mala suerte o soy la persona con más mala suerte del mundo o hoy voy a tener un mal día. Y sabemos que eso no es necesariamente así, sino que detrás de ese hecho pueden haber otras razones, como por ejemplo que no midió el tiempo suficiente que se iba a demorar en llegar hasta el paradero. Por lo tanto, esto no quiere decir que tenga mala suerte o que vaya a tener necesariamente un mal día. Además, esta manera de pensar se presenta de manera automática, es decir, que para nosotros no es consciente en nuestra cabeza, sino que se presenta de manera automática a raíz de estar constantemente repitiendo esta forma de pensar. Además, se expresa de manera rígida, con cláusulas como por ejemplo nunca, siempre, tengo que, debería, debo hacer esto. Esto también ligado a las exigencias y autoexigencias que tenemos todas las personas, como por ejemplo, debo ser buen profesional, debo ser buen trabajador, tengo que tener éxito, tengo que ser buena mamá, buen papá, etc. Por lo tanto, esta manera de pensar va a obstaculizar nuestros objetivos y nuestros propósitos. Existen 4 formas irracionales de pensar de manera general, de las cuales se desprenden los pensamientos irracionales que experimentamos en nuestro día a día. Por un lado, las demandas o exigencias. Podemos ver un ejemplo por acá que dice, si él me quisiera, debería haberme acompañado a realizar mi trámite. Si nos detenemos a pensar, podemos darnos cuenta de que todas las personas tenemos obligaciones diferentes que cumplir en nuestro día a día. Por lo tanto, si una persona no está disponible en un momento determinado para cumplir con nuestra exigencia, no significa necesariamente que no nos quiera o que no nos valore, sino que simplemente en ese momento no podía acompañarnos. Por otro lado, tenemos el catastrofismo. Como dice acá, si me va mal en el examen de mañana, me muero. Sabemos que esto realmente no es así. Por fallar en un examen no nos vamos a morir ni tampoco se va a acabar el mundo. Además, si fallamos en un examen, probablemente vamos a tener otra oportunidad para tener éxito y asimismo otras metas en las cuales probablemente también vamos a tener éxito. Por otro lado, está la baja tolerancia a la frustración con pensamientos como no lo intentaré porque seguro que no me resulta. Acá nos podemos dar cuenta de que realmente no tenemos ninguna evidencia para concluir que no nos va a resultar. Por otro lado,
está la generalización. Como dice acá, se me quemó la comida una vez, por lo tanto soy un asco cocinando. Como mencionaba anteriormente, por un infortunio en particular tendemos a generalizar y a creer que siempre se va a volver a repetir la misma situación. La psicóloga Pamela Núñez, a través de su libro Tu cabeza te engaña, nos comparte claves para detectar los pensamientos irracionales. Por un lado, dice emociones versus hechos. En este sentido, va a ser importante identificar, como dice acá, si así lo sientes, así no es. Cuando nosotros tenemos un estado emocional alterado, probablemente no vamos a razonar de una manera adecuada, sino que más bien va a ser como pensar de manera emocional. Por lo tanto, acá deberíamos tomarnos un momento, respirar, calmarnos y luego poder analizar la situación de una manera un poco más objetiva y no tan dominada por la emoción, tanto positiva como negativa, que estemos sintiendo en ese momento. Por otro lado, tenemos la automaticidad versus la validación. Como dice acá, tu cabeza te engaña hasta que pruebes lo contrario. Cuando tenemos un pensamiento que nos está causando malestar o se está repitiendo constantemente en nuestra cabeza, lo que podríamos hacer es someterlo a prueba y preguntarnos, ¿qué evidencia concreta tengo yo sobre esto? ¿Estoy pensando de una manera objetiva? Y de esta manera podríamos darnos cuenta si realmente estamos pensando de una manera objetiva o si realmente es un pensamiento dominado por nuestra imaginación o por nuestro estado ansioso. Por otro lado, tenemos la autoestima cerebral. Como dice acá, dime qué piensas y te diré la química cerebral que tienes. En este sentido, es importante tener en cuenta que para nuestro cerebro es difícil distinguir cuando es una situación real a cuando es una situación imaginaria o fantasiosa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un pensamiento ansioso, nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera obviamente ansiosa. Y también va a secretar hormonas ligadas al estrés, a la adrenalina, por lo tanto vamos a tener un estado un poco alterado. Por lo tanto, acá va a ser importante tener medidas de autocuidado para poder tener tanto un bienestar psicológico como físico. De la misma manera, Pamela Núñez nos comparte estrategias que neutralizan el pensamiento ansioso o irracional. Por una parte está la técnica denominada el secreto, la cual explica que pensar de manera no puedo o no soy capaz va a activar el pensamiento ansioso de nosotros. Y esto va de la mano con que constantemente estamos creyendo que al resto no le cuesta enfrentarse a las dificultades de la vida diaria. Por lo tanto, realizamos comparaciones negativas, como por ejemplo, si fuera una persona más inteligente, si fuera una persona más madura, con más habilidades, con más herramientas, con más conocimiento, podría haber reaccionado mejor o podría haberme adaptado mejor a tal situación. Por un lado, sabemos que esto no es así y por el otro, esto empeora la situación debido a que empezamos a crear una imagen negativa de nosotros mismos. Por lo tanto, como dice acá, como no tenemos información sobre la cojera del vecino, creemos siempre que su pasto es más verde. Esto quiere decir que nosotros no podemos saber con certeza las fortalezas o debilidades por las que están atravesando las diferentes personas que nos rodean. Por lo tanto, puede que la otra persona sea un poco más segura que nosotros, pero a todas las personas de igual manera, aunque a algunas les cueste más, a otras les cueste menos, a todas nos va a costar, por ejemplo, aprobar algún examen, asumir un nuevo desafío, enfrentar un fracaso amoroso, etc. Todas las personas tenemos distintas dificultades, solo que simplemente las experimentamos de una manera diferente. Por lo tanto, no es un secreto que somos capaces de enfrentar
todo lo que nos ocurre, independientemente de que otras personas tengan más facilidad o más dificultad que nosotros para enfrentar determinada situación. Por lo tanto, una manera de poder darse cuenta de esto es pensar en todas las cosas en todas las cosas difíciles que hemos superado y que hemos logrado atravesar durante nuestra vida, y a pesar de que nos haya costado, de igual manera lo hemos logrado. Por lo tanto, esta técnica se llama secreto porque realmente no es un secreto que nosotros sí somos capaces de poder enfrentarnos y de poder superar las dificultades que se nos atraviesen en nuestro día a día. Además, Pamela Núñez nos comparte la técnica denominada la brujería. Esta técnica se llama así debido a que no debemos ser ni hechiceros, ni brujos, ni tener poderes para darnos cuenta de que realmente sí sabríamos cómo reaccionar ante un suceso un poco que nos pille un poco desprevenidos. La base de esto es que el razonar ansioso es intolerante a la incertidumbre. Esto quiere decir que nosotros realmente sí sabemos lo que pasará y cómo tenemos que comportarnos y qué es lo que haríamos para hacerle frente a esta situación. Lo que nos genera malestar es que desconocemos el detalle. Por lo tanto, no tener el detalle o la precisión del evento negativo a nosotros nos va a generar una incertidumbre. Y esta situación nos va a generar un razonar y un estado ansioso. Por lo tanto, Pamela explica que las personas no sufrimos realmente por las cosas malas que nos vayan a ocurrir, sino que realmente el malestar viene de no conocer el detalle, ya que estamos constantemente en búsqueda de predecir lo que viene como para poder controlarlo. Por ejemplo, no se vive de la misma manera decirle a alguien, te va a pasar algo malo hoy, a decirle, por ejemplo, hoy se te va a perder la billetera. Reaccionamos de manera distinta a estas dos frases, porque por un lado, te va a pasar algo malo hoy, abre un mar de posibilidades, genera mucha incertidumbre y genera un estado muy ansioso. Al no conocer el detalle, al no saber qué puede ser, nuestra mente empieza a imaginar escenarios. Pero cuando sabemos concretamente qué es eso negativo que va a pasar hoy, como por ejemplo si te va a perder la billetera, realmente es algo desagradable, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, sacar de nuevo los documentos, bloquear las tarjetas, etc. Por lo tanto, un modo de abordar esto sería a través de hacerse preguntas como por ejemplo, ¿qué es lo peor que podría pasar ante una situación que nos genere ansiedad o malestar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Realmente es tan difícil como se ve? ¿Realmente no puedo hacerle frente? ¿O realmente sí tengo las herramientas o sí hay manera de solucionar esa situación? Asimismo, complementarlo con la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que pase? Porque realmente es poco probable que pasen todas las situaciones un poco catastróficas que nos imaginamos en el día a día. Generalmente nuestros días suelen parecerse uno con el otro y son hechos muy puntuales en los que nos pasa algo un poco más catastrófico o que sale un poco más de la rutina. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Los dejo invitados a reflexionar sobre lo que conversamos el día de hoy y a poner en práctica estas técnicas.